Buenas. Lo primero de todo, estoy cagado, chavales. O sea, así que bueno, lo prefiero decir así porque un amigo me ha dicho que, en plan de, estoy cagado, no sé cómo va a salir. Bueno, pues ya está, ya lo he dicho. Bueno, bienvenidos, gracias a todos por venir a esta charla de metaprogramación en Elixir. Voy a hacer una pequeña introducción y directamente voy a hablar de metaprogramación, las cosas así más básicas con las que luego yo me tuve que pegar en mi TFM, que se llamó Logic Elixir. Así que, bueno, este soy yo. Mi nombre es Miguel Emilio, como podéis llamar Miguel o Miguel Emilio. Soy ingeniero informático, hice el grado en ingeniería informática y hace poco acabé el máster en ingeniería informática. Y bueno, en lo que respecta a la parte de informática, mis intereses sobre todo van entre la programación funcional y la programación concurrente. Y un poco, pues en ese nicho están tanto Erlang como Elixir. Eh, ¿Cómo caigo yo a conocer la metaprogramación? Pues cuando acabo el grado, tenía mucho interés en decir, joder, quiero empezar a moverme un poco en Elixir y en Erlang porque creo que es lo que más me gusta, tal. Y bueno, pues como en Erlang sí que había hecho mi TFG y tenía un poquito de experiencia, digo, quiero dar un poco el salto a empezar a trabajar en Elixir. Entonces me pongo a hacer ejercicios en CodeWorks, los que iban saliendo y así un poco, pues lo más fácil es para ir empezando. Y bueno, como ya un poco me aburro, pues decido hacer lo que llamo el proyecto Pokédex. El proyecto Pokédex viene a ser una librería, pues una mierda que hice, en la que cogí la librería de Tesla, que entiendo que algunos los que os dedicáis a Elixir la conoceréis, pero básicamente es una librería que actúa de cliente contra las APIs. Entonces hice un wrapper de la API de Pokémon. La traté de hacer en un par de días, un poco a decir, venga, a ver cuánto hago de esto. Y ahí se quedó. Pero bueno, el interés que tenía yo sobre todo es en decir, ¿qué es esto de la metaprogramación? Suena así algo bastante esotérico y me gustaría saber de qué va este rollo, pero sé que hay un libro, es el libro de la metaprogramación en Elixir. Pero bueno, ya sabéis cómo va este rollo, ¿no? Eh, que si el trabajo, que si quedar con los colegas, que si no sé qué, y empiezo a perder un poco, a divagar el interés en todo. Pero cuando empieza el máster, digo, joder, digo, esta idea que estaba por aquí pululando en mi cabeza, es decir, puedo volver a recuperar esa idea y decir, puedo hacer algo relacionado con la metaprogramación y ya de una puta vez empezar a saber qué es esto de la metaprogramación. Yo os prometo que no vas a terminar así, en plan de decir, "Uah, nos vamos a volver todos locos, no vamos a saber qué estamos haciendo". Os prometo que no va a ser tanto así. Así que bueno, vamos a darle a este rollo. ¿Qué es eso de la metaprogramación? ¿Alguien se aventura a dar una definición así, de la que sea, de qué es la metaprogramación? Programa para escribir programas. Esa es un poco, pues, la idea más genérica de la metaprogramación, sí. ¿Alguien se atreve a decir alguna otra cosilla? ¿Cómo? Es verdad, un compilador, el compilador del C. Tú tienes código en C y el GCC coge y te genera un código máquina, que es lo que se va a ejecutar al final. No es metaprogramación, pero algo de eso hace de convertir código a código, que es lo que ha dicho el compañero. Entonces, como yo tampoco tenía una definición así muy buena, me pongo a buscar cuál es una definición, la que ha dicho el compañero. El proceso de usar código para escribir código. Eso viene en el Elixir School. Como no tengo otra mejor, busco más documentación y en el libro de Rust Web Programming dice, la metaprogramación puede ser generalmente descrita como una forma en la que el programa puede manipularse a sí mismo basado en ciertas instrucciones que tú le des. Vale. Como tampoco me convence mucho y en un alarde de originalidad, le digo al chat GPT que me diga una definición de cuál es la metaprogramación, qué es la metaprogramación. Y él dice que es una técnica de programación donde un programa puede manipular su propia estructura o su comportamiento en tiempo de ejecución. Cuidado que me dice hasta el tiempo en el que
Dice que se manipula, vale, pues ok. La metaprogramación, hay diferentes tipos de metaprogramación. Por un lado tenemos a Ruby y a Python que usan metaprogramación y estas cosas mágicas que hacen los frameworks de Django y el framework de Rails se basan en las metaclases. También tenemos las macros, que es en lo que se basa tanto Scala como Rust. Y también hay una cierta metaprogramación basada en templates que es la que usan C y C++. Nosotros nos da igual. Vamos, nosotros estamos aquí por Elixir, chavales. Entonces, metaprogramación, para mí, ¿qué es lo que es? El mecanismo para generar a partir de otros programas a partir de otros programas, en tiempo de compilación. Cuidado que no es lo mismo, porque ahí estamos en una fase totalmente diferente de la que estamos en ejecución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que mola de Elixir? Que tiene esa capacidad de tratar los programas como si fueran datos, como si fueran los datos de cualquier otro tipo de lenguaje. El código en Elixir es un tipo de dato. Aplicaciones a esto, pues por un lado tenemos, y lo más fundamental, es poder extender el lenguaje Elixir a través de lo que se llaman DSLs o Domain Specific Language. Y eso nos ha permitido desarrollar las librerías como son Phoenix, que para el que no lo sepa es pues, la librería para hacer aplicaciones web en Elixir, y Ecto, que es otra librería para, para poder integrar nuestra base de datos con Elixir. Esto es un ejemplillo de estos que vienen en el GitHub de cualquiera de estas librerías. Entonces, cuando yo quiero usar el Ecto y definir un esquema de base de datos, Ecto me dice, tienes que poner el use Ecto esquema. Y a partir de ahí yo te regalo este esquema, que es una cosa que se inventa Ecto, y dice, así puedes definir tú una tabla que se llama weather para llevar la temperatura que hace en una ciudad determinada. Phoenix te ofrece el Phoenix Router, una de sus tantas DSLs. Y este DSL es para los que pues, estéis un poco más al tanto de Rails o Django, para poder definir cómo se va a comportar nuestra aplicación web, diciéndole, mirad, el getLogin va contra el login controller en el método show. El scope me dice por dónde van enrutadas todas mis peticiones y qué es lo que me ofrece cada controlador. Está guay. Y esta es un ejemplo que a mí me gustó mucho. Es una librería que lo que hace, toma el behavior de GenServer y, bueno, los que sabéis la parte esta de el coñazo que es escribir un GenServer, esta librería que se llama Exactor te ofrecía o te ofrece la posibilidad de escribir lo que es todas las funciones del GenServer en una sola línea o en un solo método, sin necesidad de hacer el callback, ni el handle call, ni ninguna de esas funciones. Y ahora os hago yo la pregunta, ¿cuántas palabras reservadas creéis que hay en Elixir? ¿Quién dice que 8? 8. ¿Tú también? Vale. ¿Quién dice 15? ¿Y quién dice nadie 15? ¿Y 37? Nadie tampoco. ¿Y que no hay ninguna palabra reservada en Elixir? Nadie. Joder, qué poca participación, chaval. Pues hay 15 palabras reservadas, según la documentación que viene de las palabras reservadas en Elixir. ¿Y cómo vamos a usar este sistema de metaprogramación a través de las macros? Que son las que nos van a permitir expandir el lenguaje. Vale, ahora vamos a entrar en lo que es el concepto de decir cómo expandimos ese lenguaje. Tenemos que conocer cómo está estructurado el código en Elixir. Y se estructura a través de lo que se llama el Abstract Syntax Tree. Abstract Syntax Tree. Es la estructura interna del código en Elixir. Y ese código en Elixir, ese AST es una tupla de tres elementos. Por un lado, un átomo que representa la función que estoy invocando, u otra tupla. Ese va a ser el nodo más interno del árbol. Luego, hay una lista de metadatos que, a efectos prácticos, lo que nos da información sobre el fichero
y del programa que estamos ejecutando, y una lista de argumentos de lo que es esa función que estamos invocando. Ese tipo se representa por macrodt, que es lo que va a representar el AST de Elixir. ¿Ok? No lo he dicho, pero me podéis interrumpir cuando queráis. Entonces, ¿cómo obtengo yo una AST de Elixir? A través de lo que es la función quote. Quote es una función especial de Elixir y lo que nos permite es obtener ese AST. Cuando yo le doy al quote una expresión de Elixir, él me va a devolver ese AST. Por ejemplo, la expresión sum de 1, 2, 3 me devuelve el átomo sum, la lista de metadatos vacía en este caso, y la lista 1, 2, 3. Aquí hago el inciso de que os he medio mentido por el hecho de decir todas las expresiones del Elixir se representan por su propio AST de es una tupla, no. Porque el 1 y el 2 y el 3 son elementos que su representación son su propia identidad. O sea, el 1 es el 1 a efectos de... El AST del 1 es el 1. El AST del átomo OK es el átomo OK. O sea, hay determinados tipos de datos que su identidad es su representación en el AST. Si quisiéramos inyectar código en nuestro AST, tenemos la función unquote. Por ejemplo, si yo defino que la variable A es 3 y digo que quote de sum 1, 2 y la variable A, el quote dice, vale, pues sum 1, 2 y la variable A. La variable A se representa por el átomo A. Pero yo quiero el valor 3. Entonces lo que hago, digo, le meto el unquote de A y entonces ahí sí me devuelve el 1, 2, 3. ¿Ok? ¿Bien hasta aquí? Ahora empieza a ver venir las curvas y me voy a ir entre bambalinas a hacer una pequeña demo que tenía preparada. No sé si se acopla aquí. Si se acopla. Un momento. ¿Ahora? Ahora bien. Eh, Vale. ¿Cómo se ve ahí? Bien, vale. Vale, entonces... Sí, pero ¿qué hago? Estoy aquí enganchado. Vale. Igual me puedo venir hasta aquí. Sí, ¿no? Bueno, gracias. Esto parece que está ensayado, pero soy así de payaso, chaval. Vale, entonces lo que os he dicho que si yo hago el quote de, por ejemplo, el 145, me devuelve el 145. Y si, por ejemplo, hago el quote do de el string hola, me devuelve el string hola. ¿Vale? Entonces, ahora a lo mejor me interesa decir, quiero el quote de una función que se llame, yo qué sé, divide, que toma dos elementos y lo que me va a devolver, un momento. O sea, esto lo voy a meter aquí, quote do, y esto yo quiero que sea una función que se llama divide y lo que me va a devolver es pues A entre B. Esa es la función y tengo que cerrar esto para obtener el AST. ¿Cómo veis esto? Es feo de huevos, ¿eh? Se ve feo. Se ve hermoso, tío. O sea, entonces, esto es la representación de una función esa es la representación del AST de la función divide. Entonces, la función divide, ¿qué tiene? Pues un poco siguiendo la definición. Un átomo, que es el def. Unos metadatos, no nos importa, ¿vale? Pero luego tiene una lista de argumentos. Y el primer argumento es la palabra divide, ¿no? El átomo divide y que a su vez tiene su representación de que tiene unos argumentos, que son la variable A y la variable B. Y luego también tiene un bloque do en el cual dice, esto hace una división y con A y con B. La hostia, ¿no? O sea, está guapo el tema.
Entonces, yo lo que quiero es decir, ¿qué representación tiene esto? Entonces, yo puedo hacer a lo mejor puedo hacer hay algunas serie de funciones en el módulo macro que me permiten decir, pues, un toString de esto. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Un poco más parecido a lo que teníamos, lo que habíamos hecho. Y un poco más bonito podría ser así. ¿Sí? Ahí se entiende mejor. Vale, entonces ahora, por ejemplo, yo quiero, vamos a imaginar la función, claro, una cosa que no os he dicho. Lo que podemos pensar de esto, lo que he dicho aquí, perdón, eh, estas son las palabras reservadas del ISIR. Entonces podemos pensar que todo lo que no esté aquí es una macro. Es una cosa que se expande a algo que no tiene una representación que no sabemos muy bien qué es lo que es. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, voy a hacer una ST de quote do if 1 mayor que 2, do, imprimo por consola, mola, ¿no? Ese es el AST de esa expresión. Si yo ahora esa expresión quiero expandirla, quiero decir, ¿qué es lo que genera qué representación tiene esto cuando lo voy a ejecutar? Pues puedo hacer un span y le tengo que pasar una variable de entorno o sea, una variable especial que me dice en el entorno en el que estoy y me imprime este churro, que es bastante feo también, ¿no? Pero puedo hacer un poco más bonito con el macro toString. Hostia, ya ha cambiado. O sea, aquí ya no es lo mismo que el if ese que tenía antes. Y tiene esta pinta. Ese if se ha ido y ahora me dice que es un case, uno mayor que 2 do, y aquí me dice que x cuando la x está entre el false y el nil me devuelve nil. Y cualquier otra cosa me va a imprimir el ioputs mola. ¿Sabes? Entonces, ¿qué más podemos? O sea, entonces, esto es muy potente, creo yo, porque ahora tenemos o sea, ahora podemos intuir que todo va a estar representado de esta manera tan especial de decir, las cosas tienen una representación más allá de lo que estamos viendo en el código que estamos leyendo. ¿Ok? Voy a continuar un poco más. Entonces, ¿qué pasa? En el proceso de compilación, me dejo al mando allí, creo. Va, da igual. El proceso de compilación, lo que ocurre es, se toma el código del ISIR y al cual se le hace un parseo inicial que eso nos va a dar una AST. Ese AST le va a aplicar una expansión del AST y a ese AST ya completamente expandido ese va a ser el bytecode que se va a generar en la máquina virtual, en la BIM, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros definir macros? Con el operador defmacro. El operador defmacro lo podemos usar respetando estas reglas. No podemos escribir macros. Entonces, me tienes limitado, tío. Y puedo usar todas las macros que yo quiera. Pero esto es un poco contradictorio, porque si no puedo usar macros, o sea, no puedo escribir macros, ¿qué es lo que hago? O sea, no es que, o sea, lo que dice el libro de Macor, de Metaprograma en Elixir, no es tanto en cuanto que no escribas macros, sino que si no tienes ni la más puñetera idea de escribir macros, no las escribas. Si sabes qué coño estás haciendo, pues hazlo, adelante. ¿Vale? Entonces, esta es la macro que salen todos los ejemplos de metaprogramación en Elixir por antonomasia. Por cierto, no lo he dicho, pero lo ponía aquí. Las macros tienen que devolver una ST, ¿ok? Siempre tienen que devolver una ST. Sabemos que la ST devuelve a través del quote, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo de la macro unless, que viene a ser un if not, ¿no? Y entonces podemos decir que unless recibe una expresión que vamos a suponer que es booleana, tiene que ser booleana por huevos, y un bloque do, para poder hacer el unless mi expresión booleana do y hago una cierta operación dentro del bloque. Es lo que pone ahí. O sea, esto se entiende creo que bastante fácil. Pero ahora nos gustaría hacer alguna macro nosotros, tal vez.
Yo me he inventado este ejemplo que es una caca, pero yo creo que se va a entender bien. Yo lo que quiero hacer es, yo tengo mi fichero template y al cual le quiero meter una cosa que se llama usePets. Y pets me tiene que dejar poder escribir algo que se llama pet, que va a ser un operador mágico super guay. Y cuando yo escriba mi código, quiero que cuando diga Bucky.grid diga, imprima el string, hola, mi nombre es Bucky, soy un perro. Y cuando diga Garfield.hobbies, que los hobbies de Garfield es odiar los lunes, que a quién le gustan los lunes. ¿Vale? Entonces, ¿nos atrevemos a hacerlo? Creo que sí. Un sí o algo, coño. Vale. Vale, entonces, ¿cómo lo haría yo? Desde la más absoluta ignorancia. ¿No se ve? Bueno, pero es que tú. ¿Al 20? Se ve un poco más, ¿no? ¿Al 40? Joder, es que también los que os habéis puesto arriba, tío. ¿Al 30? 30 ya se ve bastante bien, ¿no? Vale, ok. Entonces, el pets, aquí me he escrito, aquí he creado una carpeta que se llama pets, ¿vale? Y aquí voy a crear un fichero que se llama pet.ex. Pues esto al final, pues un devmodule. Sí. Dime. ¿Bucky? Sí. Exacto, o sea, la información de que el módulo se va a llamar Bucky. Vale, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Ah, Ok. Es, vale, es sí. por entender bien lo que Sí, quieres hacer antes sí. de verlo. O sea, pone Hello, my name is Bucky. Sí, and I'm a dog. Entonces, Cuando usas Bucky.grid, Bucky con mayúscula, o sea, cuando como si dices fuera el nombre de un Bucky.grid, módulo. es lo que está haciendo es, mágicamente vamos a obtener un módulo que se va a llamar Bucky y al cual va a tener una función definida que se llama grid. Y cuando diga que Bucky.grid va a decir que hola, mi nombre es Bucky, o sea que es el Bucky que le he pasado como el primer argumento de pet. Que es un string, Es un string, no es un, sí, es no un es un string de átomo. Elixir, sí. Y luego tiene que tomar lo que viene en el bloque de species y decir, soy un perro, ¿no? Vale. Lo mismo para Garfield sería, hola, mi nombre es Garfield y soy un gato, ¿no? Creo que a lo mejor no se entiende bien, o sí. No, se Vale, entiende. yo creo que se entiende. Vale, ok. Entonces, te doy las gracias por esos helpers que estás Sí, no me tirando. lo sabía, eso es verdad. Ah, vale, vale, ok. Vale, entonces, yo quiero que en pets.pet voy a definir mi macro pet, ¿no? O sea, esta es mi macro. Hasta aquí, todo guay. Entonces, yo sé que vamos a hacerlo un poco iterativo, de decir, yo quiero tener aquí un fichero que se llama template, y este fichero template, template, do, quiero que, primero de todo, voy a hacer, para hacerlo un poco más, o no sé si hacerlo a toda hostia, vamos a hacerlo a toda hostia. Yo quiero hacer esto, ¿no? Vamos a empezar por decir que quiero hacer esto. Vamos a subir muchas cosas. Vamos a asumir primero que siempre vamos a recibir un string en mayúscula. Siempre. ¿Por qué? Porque sí, porque lo digo yo y se acabó. ¿Vale? Entonces, yo quiero solamente decir, tener una macro que se llame pet y que imprima una función que se llame, o sea, que cuando yo lo ejecute en mi shell de Elixir, decir, yo quiero tener un bucky.grid, vomitar un string, se acabó, ¿no? Entonces yo digo, venga, aquí lo que sé que voy a recibir es un pet.name, más o menos. Pero si no tengo ni la más puñetera idea, normalmente va a pasar eso, que de lo que estoy haciendo, esto lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, me voy a meter en una shell de Elixir. Y sabemos, igual se ve mejor aquí. ¿Se ve mejor aquí? Vale, entonces yo lo que quiero hacer es un pet Bucky.
sea, yo al final le estoy pasando una expresión y me está devolviendo el AST, ¿vale? Entonces, lo que decía es, ahora tengo que tomar ese AST y decir, es el átomo PET con unos metadatos que no me importan, como hemos dicho siempre, y una lista de argumentos. Y solamente tiene un argumento, ¿vale? Entonces, o sea, esto es el PET y que solamente tiene un argumento, que es el nombre del bicho en cuestión, ¿vale? Entonces, yo quiero que haga algo así. Hasta aquí es lo que tiene que devolver esta macro, ¿ok? Entonces, yo al final querré algo del tipo. Aquí ya estoy empezando a inyectar código que me lo va a devolver el módulo, ¿vale? Entonces yo hago un def module y yo quiero que haga algo del tipo. Bueno, me gustaría que esto al principio sea algo del tipo Baki, ¿no? ¿No? Que no Baki, no es lo mismo. Entonces voy a hacer una conversión Wasrindonga de decir, va a decir un module name igual a pet name string to atom, ¿vale? Entonces eso es lo que va a ser, uy, perdón, eso es lo que va a ser aquí el module name, ¿vale? Hasta aquí yo creo que se entiende qué es lo que está haciendo, o sea, lo que está haciendo es devolverme un AST de un módulo que está vacío y que pone que va a recibir el nombre que viene aquí, convertido a un átomo para que pueda yo ejecutarlo. Entonces, yo lo que necesito es la función esto, 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 string to atom. Lo que va a hacer es convertir un string a atom. Cuidado, ¿eh? Eso es un átomo que es un átomo en mayúscula que pone Baki. Sí, pero al fin. ¿Eh? No es un módulo. Sois un poco cabrones, ¿no? eh, ¿Eh? Todos. Los que sabéis del Elixir más que yo. O sea, al final, lo que es, o sea, un módulo, o sea, el nombre que recibe un módulo se puede considerar como un átomo que en mayúscula y es un símbolo especial. O sea, a efectos de lo que es el código que se va a generar, son similares. ¿Sí? No convence, ¿no? Ah, ya. Esto sí. Ah, sí. Y ahora se lo pasas lo transformas en un átomo. Ahí tienes un Ah, módulo. Qué perro. cuidado, ¿eh? Ya no me acordaba yo de esto. Y lo hice el año pasado. Entonces, pues sí, es eso. Gracias, Ángel. Los módulos, los nombres de los módulos se pueden representar como elixir punto el nombre del módulo. Sí, eso la verdad es que no se me ocurrió mirarlo. Sí. El tío sabe, ¿eh? Aunque no lo creáis. Parece que sabe, por lo menos. Vale, entonces, hasta aquí todo guay. Entonces tengo la función do, def grid do, espérate que esto me he liado, do, y digo hi, no sé cómo era lo que ponía, da igual, hi, my name is, y aquí no sé si tendré que escapar o no tendré que escapar el nombre del pet name. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que tengo que escaparlo? Entonces tengo que hacer el unquote. Entonces, si tengo que hacer el unquote, tendré que hacer el unquote de esta manera. Pet name.
Probamos a ver qué pasa. ¿Arriba? ¿Dónde? Perdón. Espera, porque es que no veo casi nada. ¿A dónde? ¿Arriba del quote? Esto está fuera. Aquí puedo inyectar código como si fuera una función normal. Lo que está dentro del quote es lo que tú vas a inyectar dentro de lo que es la generación. ¿Sí? Vale. Entonces, sí, lo que está antes del quote se ejecuta en compilación, sí. Entonces, así lanzamos el módulo y a ver qué pasa. O porque no tengo el, o sea, porque aquí me he querido pasar de listo y he dicho que use pets, pero el use algo hará que no lo he contado todavía. Pero bueno, vamos a poner un import pets.pet y yo creo que sí va a funcionar. ¡Chan, chan, chan, chan! Ha funcionado. Vale, un aplauso o algo, coño. Bien, bien, bien. Gracias, Ángel, por tanto. Entonces, yo me gustaría hacer esto. No sé si va a funcionar, no tengo ni idea. ¡Dios, ha funcionado! Está guapo, ¿eh? O sea que en tiempo de compilación acabo de crear un módulo sin escribir más nada que esta definición asquerosa de decir, ala, hace estas cosas y es todo como súper mágico y parece ciencia de verdad y no lo es, ¿sabes? Entonces, ahora, pues vale, ya tengo Sí, dime. Sí, por el bien de la ciencia. Pues hacemos un recompile, a ver qué pasa. Lo ha hecho. Y ahora vamos a volver a ejecutar un baki.grid. Y dos puntos baki.grid. Hostia, qué guapo. Eso no me la sabía. Claro. Esos chavales saben más que yo y que todos vosotros juntos y que todo este edificio juntos seguramente, ¿vale? O sea, son muy pros. Sí. Dicen que no, pero sí. Vale, pero sí, o sea... Y entonces esto está siendo como muy potente, ¿no? O sea, ahora de repente, ahora ya me apetece como decir, le voy a meter aquí código a tope y quiero meterle lo del species doc que dije antes y que los hobbies de este perro son hacer un sniffing y cazar pájaros, porque le gustan los pájaros al bicho este. Vale, entonces, eso es mi perro, o sea, en verdad, o sea, pero le llamo bicho. Entonces, yo ahora no sé muy bien si esto va a seguir funcionando. Me gustaría que sí. Hola, ¿qué ha pasado? Esto ahora se rompe porque de repente me dice que no hay una función que se llame pet2. Había un pet1 y ahora no lo hay. Ok, entonces, como somos bastante naives en esto, pues yo sé que la shell de Elixir a mí nunca me va a engañar. Entonces yo puedo hacer esto y decirle, ¿qué pinta tiene la ST de esta expresión? Esta pinta. O sea, ahora esa lista de pet ahora tiene un segundo argumento que se llama do, ¿vale? Y ese do ya hace muchas más cosas. O sea, ya define un bloque con una serie de... Ese bloque tiene sus propios argumentos y es un species dog y un hobbies sniffing. O sea, ya empieza a adquirir esto una forma bastante más grande que lo que había antes. Entonces, el segundo argumento es el bloque do, ¿no? Entonces, ahora lo que yo quiero, o sea, necesitaré inspeccionar este bloque do. Como yo vengo de Erlang, yo a las cosas las hago bastante como por decir, pues en Erlang se haría así. O sea, y entonces en Erlang lo que nos gusta mucho hacer es hacer pattern matching de las cosas. Entonces, yo quiero hacer el pattern match, o sea, esto es mi do block, ¿no? O sea, todo esto hasta aquí sería mi do block.
Entonces, necesito quedarme con esta parte de aquí. Entonces, lo voy a hacer. Entonces, aquí estamos. Digo que esto es un bloque que tenía, perdón, que tenía la pinta de 2 puntos barra baja block, barra baja, unos metadatos que siempre hemos dicho que no nos importan y block. Esto será do block. Do block. Y ahora este bloque me interesará saber qué es lo que tiene por dentro. Entonces, este bloque, que es esto de aquí, tendrá toda esta vaina. Entonces, podré hacer algo del rollo así, species, más metadatos que no nos importan, species, porque esto solo es un argumento, y luego hacer un hobbies, más metadatos, hobbies. Sí, lo he hecho bien. Vale, guay. Entonces, hasta aquí estoy haciendo puro pattern matching que nos ofrece tanto Erlang como Elixir. ¿Ok? Entonces, ahora lo que necesito es que este species, ahora necesitaré saber también, o sea, inyectarlo aquí, ¿no? En I'm a, y puedo hacer, así, puedo hacerlo a toda hostia, voy a hacer un quote del, lo diré, string to add, no, atom to string, ¿eh? Species. Vale. Y a ver si esto sigue compilando. Ojo, ya hace algunas cosas más. Entonces, ahora me interesará saber si el bucky.grid ahora me dice si el nombre de la especie del bicho, me lo dice. O sea, está bien. O sea, entonces, hemos podido inyectar algo nuevo lo diré, joder, en el AST. Ahora quiero hacer la función hobbies. Entonces, hobbies al final también es una función, hobbies do, perdón. Y esta función será la que me devuelva los hobbies de este ser. Entonces, de momento lo voy a dejar así, que me devuelva una lista de los hobbies. Un poco también por acortar, porque creo que me estoy yendo de madre. ¿Vale? Entonces, ahora debería tener una función hobbies que se creó en tiempo de compilación. La tengo. Bueno, luego lo siguiente ya sería decir, bueno, pues extraigo de cuántos hobbies tiene, etcétera, etcétera, pero bueno, eso al final es un ejercicio de coger una lista de strings, pasarlo a un string completo. Un poco también por acortar que hemos visto que se puede crear una cosa que al principio no tenía ningún puñetero sentido y ahora nos ha devuelto unos módulos en tiempo de compilación de la hostia. Esto está guay, creo yo. Vale, pero esto tan gratuito no es, porque esto tiene al final un coste. Tú estás al final metiendo cosas en un tiempo de compilación y nos puede llevar un cierto tiempo adicional a hacer esta generación. Entonces, existen documentados desde la 1.16, versión en la que estamos ahora, por cierto, algunas de lo que se ha denominado antipatrones. Entonces, eh, nos pueden dar una serie de casos. Large Code Generation puede ser cuando nuestra macro tiene demasiado código. O sea, estamos inyectando demasiado código en esta macro. A mí, por ejemplo, esta macro no tiene demasiado código, pero podríamos haber definido como muchas funciones, todas un montón, la mar de inútiles, y que eso al final es meterle tiempo al rendimiento del compilador. Entonces, eso no, tal vez no nos interesa. Sí, dime. Macros, pero hay veces que me da mucho juego como esto. Codepaddings, lo que se llama. Codepaddings, no la conozco. Para el código. Ujú. Sí. Claro, lo hacemos solo core. En vez de 24 core, como 16 core, lo hacemos solo. Sí. O sea, no tira. Claro. No. Eso, por ejemplo, es un buen caso de uso. Es decir, es que a lo mejor
te estás columpiando en decir que Elixir con las macros lo puedo hacer todo. A lo mejor no lo puede hacer todo. A lo mejor también te puede pasar que tu código, tú pienses que es una macro que te va a resolver la vida y realmente no te hace falta definir esa macro. A lo mejor lo que te hace falta es definir una función como has hecho hasta ahora. Podría ser eso también. Y también puede pasar una cosa que se llama use instead of import, que es cuando se propagan las dependencias. Pero este me lo voy a reservar un momento y lo quiero explicar más adelante porque tengo un mejor caso para explicarlo, si no os importa. Y hasta aquí es lo que yo sé, os he contado todo lo que sé de metaprogramación en Elixir. Hasta ahora sabéis lo mismo que yo. O sea, lo mismo. O sea, sabéis hacer lo mismo. Entonces, cuando yo me meto a hacer el proyecto del TFM, mi primera intuición, mi primera... Sí, dime, Ángel. ¿Podemos hacer ¿qué pasa cuando el pattern matching no funciona? Cuando el pattern matching no funciona de... En una macro. Sí, porque tú tienes ahí, has hecho... O sea, ¿qué Sí, pasa si una macro falla? Es lo que estoy preguntando realmente, ¿no? cuando una macro... Es una buena pregunta, en verdad. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, cambias el template y en lugar de Sí, poner species o hobbies, pones sí. hobby, por ejemplo, en vez de Ah, hobbies? pues es una buena práctica. Por saber lo que pasa. Puede ser que ¿Cómo se queja el lenguaje? a lo mejor no se queja. A lo Es mejor que no. es un pesimista, tío. Pues no, o sea, igual no es tan pesimista. No compila. No compila. Bueno, pero es un no compila, no es... A lo mejor es un fallo que puedes controlar en el momento en el que Pero estás desarrollando, ¿no? yo quiero ver dónde me da el mensaje, dónde me dice que algo ha ido mal. Te lo dice en el template.ex. O sea, te da poca pista, en verdad. Tendrías que meterte a ver el código de cómo está implementada la macro O para sea, decir... no puedo saberlo. Tienes... Ah, pasaos el micro, por favor, que no se escuche. No le puedes pasar algo cuando defines la macro para que te mantenga la línea si se rompe así. Puede ser que sí, pero Un no me keep lo line sé. o algo así. Me ¿Cómo, suena. perdón? Un keep line o algo Keep así. line, ¿Me puede suena? ser, pero No no sé. lo conozco, la verdad. O sea, seguramente esta será la peor charla que os han dado en vuestra vida, porque el tío que está aquí delante le está echando una jeta que flipa. No, pero yo te digo, no es cierto. Pero bueno. Está- El problema con las macros es uno de los problemas que hay y lo que está apuntando a que el mensaje de error no hay. No, Cuando utilizan esta macro con problemas que hay, como te has dicho, más posible mensajes de error. sí. De hecho, lo que tú dices, José, es tal cual. O sea, porque esto es un poco donde viene aquí la terapia que voy a hacer con vosotros de cómo fue mi TFM. Y pasaron cosas de estas, realmente. Entonces, cuando yo hago el TFM, yo me encuentro en una serie de decir, quiero acabar el máster de una puta vez. O sea, eso es lo primero que quiero hacer. Bueno, pero sobre todo quería aprender, ¿no? Eso es un poco lo que os vendo aquí, de que quería aprender de metaprogramación en Elixir. Y hacer mi primer proyecto serio en Elixir, porque yo considero que ese proyecto Pokédex pues estuvo a modo de instrucción, pues estuvo bien, pero realmente no me acordaba de nada de lo que había hecho en 2019 a 2023. No me acordaba de una mierda. Entonces, un poco, y aquí le mando un saludo a Manu Montenegro, que fue mi tutor en el máster. Este proyecto se le ocurrió a él y él lo que quería es decir, ¿cómo podemos en Elixir poder representar programas lógicos en Elixir? O sea, porque hasta ahora pues sí que ha habido algunos lenguajes como Mercury en los cuales se combina programación funcional con programación lógica. Eso está guay porque al final las dos parten de la programación declarativa y nos gustaría hacer algo del rollo, pero en Elixir, porque parece que Elixir nos ofrece un mecanismo como para decir, podemos hacer esta combinación. Entonces, un poco ese es el TFM en el que me plantea y es el que decido hacer, a falta de que yo no tengo ninguna idea de qué es lo que quiero hacer con eso. Vale, esto es un poco decir para la gente que no sabe nada de Prolog. ¿Hay alguien que no sepa nada de Prolog? Vale, es un lenguaje, sí. Me parece guay. Sabes más que mucha más gente, ¿sabes? Está guay, tío. Prolog es un lenguaje de programación lógica.
aquí este paradigma lógico podemos verlo desde el punto de vista en el que las funciones siempre nos van a devolver true o false. Podemos verlo así, que cualquier persona que se dedique a la programación lógica me tiraría un zapato. O sea, podemos verlo como que las funciones en Prolog devuelven no true o false. Entonces, las funciones pueden ser o bien hechos o bien reglas. Los hechos son predicados lógicos, que no funciones, predicados lógicos, los cuales no reciben, solamente reciben un nombre y una serie de argumentos. Entonces, podemos decir que la función human va a ser cierto cuando lo que se le introduzca sea el átomo fry, ¿vale? Esto es sintaxis pura de Prolog. Lo mismo para mutant lila o likes fry pizza. ¿Vale? Y luego, por otro lado, están las reglas, que son predicados lógicos, los cuales sí tienen un cuerpo, o sea, un cuerpo de función, y vamos a definir, por ejemplo, que un pizza lover es alguien que le gusta la pizza, alguien que estamos metiendo por el argumento X. También podemos definir funciones o predicados lógicos, perdón, de manejo de estructura de datos. Quiero saber si determinado elemento pertenece a una lista. Entonces, digo, si es el primer elemento, es true, pertenece a esa lista. Y si no, tengo que seguir buscando. Y si no encuentro, no pertenece. Y ya está. ¿Ok? Entonces, yo quiero trasladar eso a Elixir. Y quiero hacer algo de este estilo. Y que diga, yo pongo el use logic elixir, que es el nombre de la librería, y puedo definir predicados lógicos como puedo hacer en Prolog, pero en sintaxis elixir. Entonces, esto, decir, joder, o sea, esto es un salto brutal de la leche. Entonces, esto es un poco de verborrea, pero la tengo que contar porque si no, no se entiende nada. Vamos a definir los términos lógicos, que vamos a decir que son los literales, y los literales son números en elixir, strings, átomos, y me juraría que ya está. Sí, era todo eso. Y bueno, y booleanos. Luego, las variables lógicas vamos a usar lo que son eso que hemos visto antes de lo que nos ha dicho Ángel de esto de elixir Baki. Esto va a ser una variable booleana para nosotros, ¿vale? O sea, esto así es una variable booleana dentro de este DSL. Esto es un DSL. Luego tenemos las listas vacías, las listas que tienen cabeza y cola, que serán del tipo D, y tendremos las tuplas y llamadas a funciones de elixir, ¿ok? Luego tendremos patrones. Los patrones son un subconjunto de esos términos lógicos. Lo único que no tienen, si os fijáis, no tienen las llamadas a funciones. Porque todo lo que sea un patrón es algo que ya está convertido a elixir. Aunque sea la función x 25 hola, eso ya tiene que devolver algo que es un patrón, un literal o una variable lógica o cualquier estructura de datos que tenemos aquí representada. Luego tendremos objetivos de lo que es qué pautas se tienen que dar para que este predicado lógico sea cierto. Entonces puede ser un predicado vacío, como son las reglas, o puede ser una secuencia de predicados, que pueden ser otras llamadas a predicados lógicos. La unificación de términos, que esto no es una asignación, sino decir, es cierto que este término y este término hacen un match dentro de las sustituciones que hacen. O sea, sí o no. O sea, entonces, o bien la disyunción de varios términos o poder expresar expresiones de elixir con el operador arroba. Esto fue un poco lo que se planteó. Luego las reglas están representadas, como hemos visto, por el nombre predicado lógico con una serie de patrones y una secuencia de objetivos que puede ser opcional o no. Y una definición de predicados va a ser muchas reglas, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, quiero representar el DevPred. Y el DevPred va a ser representado, y lo voy a mostrar después, a través de una cosa que se llama Core, un lenguaje que va a ser una especie de capa intermedia entre lo que es el Logic Elixir y el Elixir puramente dicho. Entonces, va a ser prácticamente lo mismo, con la diferencia en que todos esos predicados DevPred van a estar agrupados en una sola función DevCore. Le hemos llamado a esa macro esa macro DevCore. Y aquí no existen los patrones, no existe la sintaxis azucarada de listas y todos los predicados por huevos tienen que tener un cuerpo de función, a diferencia de lo que pasaba en DevPred.
Entonces, considerando que esto es una definición de predicado, yo quiero obtener algo del estilo de esto. Y esto es un chorizo de decir, tomo todas esas variables lógicas y las voy a hacer unificar con el operador igual por todos los patrones que había aquí, ¿vale? Y entonces me sale algo de esto. Es bastante abstracto, pero con ejemplo creo que se ve mejor. Entonces, yo tengo el DevPred Planet y hay 3 planetas. Entonces, esto al final se tiene que transformar en una función devcore que agrupe todos esos planetas y digo, tiene una variable lógica que es x1 y voy a hacer una disyunción de objetivos. O bien machea con Tatooine, o bien machea con Hoth, o bien machea con Dagobah. Y si no es ninguna de esas cosas, no machea. Todos los planetas de Star Wars del 7 al 9 fuera, no los queremos, ¿vale? Por ejemplo, Member es un poco, también combina un poco de decir, tengo una regla mezclada con un hecho y digo, vale, pues me creo mi x1, x2 y voy a hacer esa disyunción. Si x es igual a x1 y la lista x barra t es x2, machea. Si no, hago este match como viene aquí y preservo esa llamada recursiva al predicado. ¿Ok? Vale, entonces, ¿qué supone usar Logic Elixir? Aquí esto no lo he contado, lo tendría que haber contado, pero no se me ha ocurrido. Cuando uso el use, lo que estoy haciendo es... ¿Os acordáis que nos ha dado antes un error ahí bastante feo de decir, no sé qué está pasando porque no me has importado? Pues es porque no había definido el using. Y el using es una macro especial a la cual le podemos decir use esta librería con una serie de parámetros opcionales. Cuando algunas librerías tienen esos parámetros opcionales que podemos poner en el params, y entonces lo que hago es, hago un quote y lo que hago es otro use de 2 funciones que tengo, devpred, dos macros que tengo, devpred y final. Veremos luego el final, pero el devpred es lo que os he mostrado de, esto es lo que me genera los predicados lógicos en Elixir. Y aquí es donde, ¿os acordáis ese antipatrón que no os he contado? Pues este es el antipatrón de la inyección de dependencias. Porque ¿sabemos qué es lo que está haciendo el use del Logic Elixir de Spread? Ni la más puta idea. No sabemos qué hace. O sea, entonces eso es lo que es el antipatrón de decir, si no, no abuses del use en tu código, porque puede ser que estés metiendo muchas inyecciones de dependencia, eso va a ralentizar más tu código. Entonces, tío, usa import, porque al final el import es una cosa que te va a decir, import esto. Y puedes decir, solo quiero la macro de spread, pues úsalo. Eso es lo que te está diciendo en la documentación ahora de los antipatrones en la metaprogramación. Entonces, esta es la pinta que tiene horrorosa la macro de spread, que por un lado, si os dais cuenta, hace el pattern matching de cuando solo recibe un argumento, perdón, y cuando recibe un head y un bloque do. Entonces, separo lo que es la cabeza del predicado, o sea, el nombre del predicado, por ejemplo, human fry, o sea, el human de los argumentos que reciba. Y eso voy a hacer de decirle, vale, guárdate esto en una variable que se va a llamar definitions dentro del módulo que lo está llamando. Esto es una sintaxis bastante especial que tiene Elixir y que nos permite utilizar atributos como si fueran estructuras de datos temporales para almacenar toda esa información. ¿Vale? Es la misma esencia en cuando recibe un do-block. Tengo que guardar esa información en la variable definitions. Y luego, que tampoco lo he dicho, perdonadme, porque estoy cagado, el before compile es un hook que hay dentro de lo que es la compilación, que es como decirle, quiero que antes de ponerte a compilar hagas una determinada serie de funciones en las cuales
luego te van a ayudar a terminar ese proceso de compilación, ¿vale? También existe el after compile y eso es lo que se haría después de la compilación, como su propio nombre indica. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es lanzar un agente que me sirvió para poder generar variables y aquí es importante, estoy obteniendo lo que viene en el definitions, dándole la vuelta porque el meter dentro de esta variable es en tiempo constante, le doy la vuelta, lo agrupo todo y voy a generar para todas esas agrupaciones cada una su defcore. Esto es una fumada que flipas, ¿eh? Vale, entonces, para hacer menos fumada, lo que creo que ya aquí ya sí voy a tener que hacer es enseñaros un poco lo que hace esto. Vale, sí. No sé si os está gustando, os está aburriendo, os estáis arrepintiendo. Los que sois amigos no os podéis arrepentir. Os jodéis, o sea, habéis aceptado venir aquí. Se ha puesto un poco chungo. Todo iba bien hasta que compró lo que hemos topado. ¿Eh? Sí, totalmente. Entonces, os voy a enseñar el código de Logic Elixir. Es un código del que en su momento me sentí orgulloso y ahora que lo veo digo, no me siento tan orgulloso por algún extraño motivo. Vale, entonces yo tenía por aquí algo que se llama Logic Template. Entonces, Logic Template es un ficherito que yo me hice para hacer mis tests cuando estaba haciendo el TFM para poder definir aquí todo esto que es el Use Logic Elixir, no sé qué, o sea, ya poder decir, vale, esto está funcionando, joder, o sea, estoy terminando, estoy viendo la luz al final del túnel, spoiler, no. Entonces, lo que me hice aquí es una función que la llamé toDefcore, si me la quiere devolver. Puede ser alias Logic Elixir .utils, sí. Entonces, tengo aquí una función que me sirvió para hacer una especie de depuración de si estaba generando lo que yo quería que generara. Entonces digo toDefcore de person, que es lo que soy. Entonces, esto, digo, joder, parece que está haciendo lo que yo creo que está haciendo. Yo he definido una serie de personas aquí y me está generando el defcore de esa macro de spread. Estoy generando una macro a partir de otra macro. Esto es la polla, yo creo. ¿No? O sea, yo creo que esto mola bastante. Y en verdad aquí digo, joder, digo, esto mola bastante. Pero bueno, a lo mejor solo me mola a mí. Entonces, claro, pero un defcore no es una función de Elixir. Al final necesito algo que sea una función de Elixir. Entonces aquí hubo un proceso jodido de decir, y lo he abreviado bastante, por culpa de Ángel, o sea, porque esto era una fumada que era una cosa que iba a ser súper aburrida y lo he quitado. Lo que hemos hecho, o sea, al final esto es una definición de decir que ese defcore que estaba llegando finalmente se iba a transformar en una función, ¿vale? Entonces, pero por suerte también tengo algo de eso preparado, de decir, por ejemplo, el defcore pred1 x igual a 5 es un predicado pred1 que solamente va a dar true cuando lo que le esté pasando x, o sea, x, la variable lógica x, maché con el número 5. ¿Cuándo va a ser solamente cierta eso? Cuando sea 5. Está, muy bien. Tampoco era tan difícil, joder. O sea, entonces, afortunadamente también me hice un utils.toDef creo que se llama pred1. Pred1. Voy a limpiar la consola porque igual sale muchas cosas muy feas. ToDef del pred1. Esto es lo que lo que va a generar ese defcore tan bonito que estaba saliendo ahí. Lo que está haciendo es
generar variables en tiempo de ejecución, variables de Elixir, x1, xn, etc. Y las va a inicializar a un string que nos va a dar un agente que se llama varBuilder, ¿vale? Un agente de Elixir. Esta función lo que está devolviendo es una función lambda que toma un argumento th1 y va a tratar de hacer la unificación, que es lo que os contaba antes, de algo que se llama var x1 con ground 5, un término que se llama ground 5, y decir si esto es cierto o no. Y cuando sea cierto, lo que tiene que devolver es un mapa vacío. No, perdón, lista de mapa vacío. ¿Por qué? Porque estoy aquí tratando de unificar todo y hacer un string flap map de ese último TH. Y luego hacer un drop de todas esas variables que me creé en tiempo de compilación. Esto fue mi TFM. Esto fue la mayor fumada que he hecho jamás de los jamases. Y me costó bastante sangre, sudor y lágrimas y un agosto con un calor insoportable. Esto es un poco, pues es mi presentación del TFM. No sé cómo voy de tiempo, creo que voy bien. Entonces, luego también, claro, o sea, esto al final es bastante feo, ¿no? Nadie lo usaría si solamente fuera así. Entonces, también queríamos hacer una especie de consulta de predicados. Porque Pro lo que ofrece una consulta de predicados de decir, quiero todos estos elementos tales que cumplen determinada condición. Entonces nos creamos una macro que se llamaba findAll. Entonces findAll recibía 3 tipos de términos. Un término de logic elixir, de los que hemos visto muy al principio, una secuencia de objetivos de logic elixir, y luego un término que implementaba el enumerable, que era opcional por si lo querías tener todo así dado. Pero bueno, lo que nos tenemos que quedar es que esto al final va a devolver un stream de Elixir, ¿vale? Entonces, aquí os voy a mostrar el código de Logic Elixir Examples. Es una librería que me hice para decir, vale, esto parece ya que funciona a tope, ¿vale? No quiero guardar. Esta es la librería que usa Logic Elixir como dependencia. Aquí tengo mi fichero, o sea, mi fichero mixedge y usa aquí mi librería Logic Elixir tagueada en la 010 y usa el character, o sea, usa el defpred y solamente el defpred, ¿vale? Pero también usa el findAll, ¿vale? Entonces, también tenía posibilidad de definir, por ejemplo, aparte de decir que puede definir solamente como hechos, también podía definir algo que podía definirse como hecho como regla. Por ejemplo, que los robots son Bender, R2D2 o Ultron. Luego aquí quise hacer algo un poco más clásico de Prolog, que es decir, vale, yo tengo aquí personajes, ¿no? De cierta familia amarilla y sé cómo son su relación de padres, madres e hijos. Entonces, yo quiero saber quiénes son hermanos. Hermanos son aquellos que sean los dos personajes, que compartan el mismo padre, que compartan la misma madre y que no sean el mismo. Aquí es donde usé el arroba uno diferente del otro, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, es que estoy usando el findAll y este findAll lo estoy aplicando a obtener las permutaciones de una lista, ¿vale? Entonces, esto yo creo que lo puedo ejecutar. Entonces, fijaos bien, porque lo que estoy haciendo es, aquí le estoy pasando una variable elixir, y aquí estoy diciendo, dame todos esos ZS, tales que sea una permutación ordenada de la lista que me has pasado sobre ZS. Esto es un poco, si lo explico así, creo que se explica mal. Sí, he escuchado que sí. Eh, a ver si así, permutation sort de la lista 1, 5, decid un número. Muy bien, 42. Otro número más pequeño que 5, 7 y 42. ¿Eh? También, claro. Dale, dale. Así, venga, mismamente. Y me da una permutación ordenada.
Está de puta madre, ¿no? Solo una. Bueno, esto es un poco lo que... Esto fue mi TFM. Bueno, acabo de probar mi TFM. ¿Cuáles son las dificultades que encontré? Para empezar, que el mejor y el peor libro que hay de metaprogramación en Elixir es el de Chris McCord, porque ese libro es del año 2015 y hasta entonces no había una mejor documentación que esa. Y aunque encontré otras documentaciones por ejemplo, de Sasha Yurik, tiene un blog que está bastante bien de cosas de metaprogramación, también se me encontraba un poco de decir, "Uf, es que no es lo que yo estoy buscando". Entonces fue muy difícil al principio prácticamente estar solo contra el mundo y delante el código y por otro lado tu profesor del TFM. O sea, y ese hombre tuvo mucha paciencia conmigo, creedme. También, pues encontrar código de apoyo tampoco fue fácil porque al final no son cosas que la gente use día a día y la verdad, eso también fue duro. Y la única cosa que yo tenía a mi favor de decir, voy a meter test. Y monté todos los test que se me pudieron ocurrir. Todos, porque sí, digo, sí. Y no era un requisito del proyecto, ni siquiera el profesor del TFM dijo, bueno, si los quieres meter, allá tú. O sea, no te los voy a pedir yo tampoco, porque no forma parte del trabajo. Digo, ya digo, pero es que si no hago esto, no tengo ninguna garantía de que lo que estoy haciendo tenga ningún puñetero sentido. Entonces, es lo que hice y de eso sí que digo que punto para Miguel del pasado. ¿Vale? Entonces ya estamos acabando. Y bueno, mis conclusiones son que la metaprogramación es un área súper chula, aunque es bastante compleja. Creo que os he dado una mini pincelada de lo jodida que es, porque es más jodida. Sobre todo, por ejemplo, Ángel en Babel, yo creo que hacéis cosas mucho más jodidas que un predicado un DSL de mascotas, ¿sabes? O sea, seguramente nunca tengáis que hacer nada de metaprogramación. Pero yo creo que el conocer, decir que yo cuando hago, por ejemplo, estoy declarando un get en mi controlador de Phoenix, eso realmente tiene una traducción a algo que luego se va a ejecutar, que no es una magia arcana rara que me está haciendo, ¿no? Sino que esto al final es ciencia y la ciencia todo tiene una explicación. Entonces, y luego, lo último es hacer una apología de que hay que hacer más test, chavales. O sea, yo creo que eso se merece un aplauso, joder. Cuando nos digan que no hay tiempo, digo, bueno, pues entonces cuando se rompan las cosas, no me vengas llorando a las 5 de la tarde. Yo apago el ordenador y me piro, ¿vale? Y bueno, esto es todo. O sea, esta es la bibliografía, Chris McCord, y creo que es imprescindible. También es imprescindible la documentación de Elixir, las Special Forms, que las he comentado muy por encima, módulos macro y module, el libro de The Art of Prolog básico para hacer algo relacionado con Prolog. Os dejo mi link de el repo de la librería Logic Elixir, esa librería de los ejemplos que usa Logic Elixir como dependencia. Y luego, unos recursos que he encontrado súper afinados, o sea, literalmente hoy es creo que está la charla en la web de Pragmatic Bookshelf, la charla de Chris McCord cuando presentó esto en el año 2014. Y aquí están las transparencias de esa charla. Están súper guay porque los ejemplos que pone son sobre Phoenix. O sea, y cómo funciona el router y qué es lo que hace el router cuando haces un get de no sé cuántitos. Y luego también creo que se merece Sasha Yurik que ese artículo, que aunque sí que también es viejuno, que es, bueno, viejuno del 2014, estamos en 2024, tíos. O sea, también me sirvió de inspiración. Y bueno, el repo de pets, que lo liberaré para que veáis cómo de manera naive se hace esa macro que yo nunca tuve, pero que vosotros podéis tener si queréis meteros en este infierno, y las presentaciones. Y hasta aquí. Se acabó. ¿Preguntas? Chan, 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 chan. No hay preguntas. O sea, aburrido, yo creo. Ahí tiene.
José Luis le pasa a José Luis el este. No hace mucha gracia. Me gustaría saber ejemplos reales donde digas obligatoriamente tengo que utilizar la metaprogramación para resolver el problema, porque con otra cosa no puedo. Pues yo creo que el mejor ejemplo, los ejemplos que he puesto de Phoenix es a Elixir lo que Django a Python, para que un poco te ubiques. O sea, hacer un enrutador de cómo llegan mis peticiones HTTP a cómo se va eso, al final estructurado en arquitectura, modelo vista controlador, de decir, vale, mi controlador está aquí escuchando las peticiones y me las está enrutando para que, o sea, mis routers me están enrutando a mis controladores que van a hacer la lógica y la van a delegar a los servicios, etcétera. O sea, eso es un trabajo de la hostia, porque yo he visto un poco por cotillear el código de cómo hace eso y lo que está haciendo es que cada get, cada cosa de esas que hace es una función que se llama match. Ese match es lo que está haciendo. Machea este endpoint, este recurso, o sea, imagínate animals /.id y machea con el controlador que tiene la función show que me va a hacer que me muestre ese animal con todos sus campos. O sea, ese yo creo que es uno de los mejores ejemplos de para qué se usa la metaprogramación. Y más te digo, el if es algo metaprogramado. O sea, no existe el if como tal. El def no existe como tal. O sea, el def es una manera de decir, llamo a un módulo de Erlang que lo que va a hacer es decirme, toma este nombre y este bloque de código y me vas a compilar un módulo que va a ser de Elixir y que de cierta manera tú lo vas a poder usar con una sintaxis azucarada de la hostia. Elixir casi en un 90 y muchos por ciento es todo metaprogramación. Eso a lo mejor no lo he transmitido bien. Todo en Elixir, prácticamente todo en Elixir es metaprogramación. O sea, entonces, puedes hacer casi que cualquier cosa. O sea, la recomendación que da Macor es, está guay que practiques, pero no creas que lo que vas a hacer, primero de todo, va a ser eficiente, porque igual te estás cargando la eficiencia de tu propio programa. O sea, deja a los mayores que hagamos esto. Está guay que es como, no sé, como esas ferias en las que te dejan subirte encima de un caza de esos del ejército norteamericano, pero no vas a pilotarlo. O sea, tienen a un señor que es un SEAL 6 que lo pilotará. Pues esto es lo mismo. O sea, decir, yo puedo hacerlo. O sea, puedo decir, "Oh", ¿sabes? O sea, pero no lo voy a poner en aire y voy a hacer así ¿sabes? Como una hoja de papel. Es un poco... No sé si respondió a tu pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. Yo ya por poner otro ejemplo de cuando se vienen bien macros, donde yo trabajo, bueno, usamos Ecto, porque es casi obligatorio siempre. Entonces, pues tienes todos tus esquemas definidos, con tus fields, con tus cositas. Y por desgracia, en determinado momento se nos exigió que usáramos GraphQL por, yo qué sé. Y GraphQL, la librería que usamos se llama Absinthe, que es una librería para GraphQL de Elixir. Entonces, en Absinthe tienes que definir el modelo que vas a servir. En nuestro caso, nosotros íbamos a servir uno a uno prácticamente nuestro esquema en la base de datos, prácticamente. Entonces, una de las cosas que hicimos es definir macros para que tú le dijeras, oye, defíneme este tipo en este esquema, en el GraphQL, y le pasabas el módulo de nuestro esquema Ecto y él te hacía todo esa definición. Entonces, nos daba la ventaja también de, si cambiamos el esquema en Ecto, no nos tenemos que estar acordando o preocupando de, es que no he cambiado aquí, es que ahora esto no va a funcionar porque son distintos los tipos y bla, bla, bla. O sea que también es otro ejemplo que es en el que yo he visto más claro que puede venir bien. Sobre todo si tienes un código muy grande y es difícil de mantener. Claro. Pero aún así, mucho cuidado. Sí, o sea. Porque han dado mucho problema hasta que han funcionado. O sea, hemos tenido que invertir un tiempo. Ponte casco, Sí, sí. coquilla, todo. Y Kevlar, mucho Kevlar. El micrófono, el micrófono. No, yo quería comentar otro caso que yo creo que puede ser interesante de metaprogramación y que yo lo he utilizado, y es que hay una
es muy fácil, a partir de un fichero de texto, generar programa en tiempo de compilación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, para desarrollar un protocolo financiero, pues tú te descargas los diccionarios de qué campos, de qué tipo son, y la información que tiene. Este es el nombre, este es el tipo, este es el número de identificador y tal, ¿no? Y tú descargas esos diccionarios, ¿no? Y entonces, en tiempo de compilación, le puedes decir al Elixir que lea ese fichero, genere el código fuente del Elixir cada vez que el fichero haya cambiado. Y ese es un caso de uso que yo diría que no te metes en mucho problema, no es muy Sí. complicado y puede ser muy útil. Sí. Es un caso de uso. O sea, hay bastantes. Hay un módulo que es Code, que es para la manipulación de los ficheros y poder hacer cosas de, o sea, de compilación. Y va muy orientado a manejar todas esas opciones que nos da el compilador y de alguna manera chetarlo o entiendo que ralentizarlo también si lo haces mal. Entonces, esto es bastante potente. O sea, meterse en este jardín, o sea, es durillo, o sea, bastante durillo y yo reconozco que muchas veces pensé, digo, aquí voy a llegar el momento en que diga, hasta aquí hemos llegado, hasta el filo de la mesa hemos llegado y no hay más mesa, lo que viene es el desastre y lo conseguí sacar, o sea, con mucho esfuerzo, pero lo conseguí sacar, o sea que yo sí que os digo. Si alguna vez tenéis la inquietud de decir, va, nos vamos a meter en esta guisa, hacerlo porque, o sea, otra cosa es que, pues como todo, ¿no? Tú te haces tu proyecto personal y luego nadie lo descarga. No tiene forks, no tiene favoritos en GitHub, no tiene nada. Pero a ti te sirve, tío, o sea, de decir, esto pues a mí me ha ayudado y he adquirido la experiencia y la experiencia es darse hostias, ¿no? Eso es la experiencia, o sea que yo os animo a que si queréis entrar en en este océano, que os metáis. Se sale. Como persona que salió, se sale. ¿Preguntas? Bueno, antes de lanzarte la pregunta, ¿vale? Mm. Yo soy su hermano pequeño. Em, Decirte antes de hacerte mi pregunta que el verte ahí hacer una presentación, pues la verdad es que me enorgullece de tenerte a ti como mi hermano. Me recuerdas mucho como cuando yo estoy haciendo una presentación con mis compañeros de clase. Y eso es algo que, bueno, pues veo que en parte eso lo he heredado de tanto de nuestros padres y de ti, Gracias. ¿vale? Gracias. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de estar aquí, aunque tenga 4 exámenes. El pavo tiene exámenes y se ha venido aquí a procrastinar. Sí. Tiene madera de informático, yo creo. Sí. Entonces, bueno, antes de eso, ¿no? De lanzarte la Muchas pregunta, gracias. pues eso, me siento muy orgulloso y la verdad es que yo sé que es mi primer año cuando estoy tocando lo que va siendo la rama de la informática y me ha parecido muy interesante, Mm. a pesar de que yo te he visto sufrirlo con el TFM y es algo que lo hemos visto en casa y es algo que, bueno, pues que es algo que, bueno, pues que al final, aunque sea algo tan complicado de lo que hayas hecho, al final te ha salido muy bien de lo que has hecho. Y la verdad es Muchas que eso es gracias. un apunte que quiero hacer. Darle un aplauso o algo. Bueno, y ahora mi Muchas pregunta. gracias. Ahora mi Venga, pregunta. ahora De- la esto, pregunta. esto es pregunta de hermano a hermano. Sí. ¿Por qué has puesto a Baki como ejemplo? Y segundo, ¿por qué lo llamas bicho? No es un bicho, es nuestro perro. O sea, es que había momentos que dices, es un bicho. Y Porque yo como, estaba, no, primero, no es un bicho, sí, es nuestro perro. porque estaba pensando sobre la marcha. De decir, es el perro que el cabrón roba todo lo que puede y más. O sea, hay que decir. O sea, es que hablaba de la macro.
También, también. La macro era un bicho que contenía otro bicho más pequeño, ¿sabes? Pero Bueno, están para ahí. mí no es un bicho, es un beagle. Es el perrillo, sí. Pues sí. Hola, Nada. hago un último comentario. Sí. La charla de Miguel es la primera, ¿vale? Le ha costado animarse, se ha animado, le ha costado ¿cuánto? Un año animarte, por lo menos, ¿no? O más. Yo qué sé, cualquiera de los que estéis aquí, que estéis ahí intentando hacer cualquier cosa con Elixir, animaros, contadnos cualquier cosa. Si es que, bueno, él ha entrado mucho en detalle porque como has hecho el trabajo fin de máster, pero imaginaos, si te quedas donde se ha quedado justo antes del trabajo fin de máster, pues ya muchos aquí hemos aprendido cosas. Yo había cosas de las que has contado antes que ni siquiera las sabía, ya cuando te has metido en el mundo del ¿Y eso qué? Logic. Y hecho así, ¿eh? Yo he petado. ¿Sabes? Entonces, animaros, porque sois unos cuantos que estáis por aquí y todavía no habéis hablado. Héctor, por ejemplo, ¿verdad? Héctor que no ha hablado nos de toca las Héctor. palmas a todos. Nos toca las palmas, pero él nunca baila, Sí, sí. entonces no puede ser. Así que Héctor, vamos a ser el siguiente. Yo creo que la pregunta está ahí lanzada, Héctor, tío.